Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Este es el programa número 2 de la presentación que estamos haciendo del libro Israel en la Profecía. En el episodio anterior vimos la historia de Israel, cómo Israel surgió de un hombre y a dónde llegó como pueblo. Hoy vamos a ver las 4 profecías cumplidas de Israel. Y para esto vuelve Donald Dolmus del Ministerio en Defensa de la Fe. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Y bueno, te paso el micrófono. Saludá y empezá cuando quieras. Hola Graciela, es un gusto poder estar nuevamente en tu programa y esperamos que el programa anterior haya sido de mucha bendición para nuestra audiencia. Y por supuesto les recomendamos que sí o sí tienen que escuchar ese programa porque ahí fue donde sentamos las bases para todos los temas que vamos a estar exponiendo en los futuros programas. Así que es casi obligatorio que escuchen ese primer programa. Así que vamos a estar analizando, como bien dijiste, 4 profecías que están ya en el pasado de la nación y vamos a comenzar con la número 1, que es la dispersión mundial de los judíos. Pudimos ver en el programa anterior, ellos habían recibido advertencias a través de la ley expuesta por el profeta Moisés acerca de qué iba a pasar si ellos no seguían con el pacto mosaico y a pesar de que ellos tenían el derecho de la posesión de la tierra, su uso y disfrute iba a depender de su fidelidad a él. Entonces, hablemos acerca de los profetas a Israel. Cuando ya habían transcurrido 70 años de la historia, Dios levanta al profeta Elías. Sabemos muy bien que él se enfrentó al malvado rey Acab y a su esposa Jezabel, y él estaba llamando a la nación entera de arrepentimiento. Estamos hablando del reino del norte, Israel. Y sabemos que los líderes del pueblo se negaron a responder, pero Dios siguió teniendo paciencia y siguió advirtiéndoles. Luego él llamó a un hombre inusual para que les diera las advertencias, y estamos hablando de un recogedor de higos de la aldea de Tecoa en Judá, y estamos hablando del profeta Amós. Pueden leer la advertencia que él les da en el capítulo 2 y en los versículos 6 al 8, y se las recomiendo que los lean en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y luego, pues, lo que preocupaba más a Amós era la hipocresía religiosa que estaba desenfrenada en la tierra, y les decía que a pesar de todas sus manifestaciones externas de religiosidad, vivían como paganos y negaban la justicia social a los pobres. Eso lo pueden ver en el capítulo 5 de Amós, del versículo 21 hasta el 24. Y él les recordó los juicios disciplinarios que Dios les había enviado, como la sequía, la hambruna, la langosta y las derrotas en la guerra. Y bueno, la advertencia final que él les da es que Dios los iba a destruir de sobre la faz de la tierra. El último profeta de Israel, ellos no lo escucharon, y tenemos a un hombre llamado Oseas, es uno de los 12 profetas menores, y él pasó 20 años hasta el tiempo de la destrucción del reino, llamando al pueblo al arrepentimiento. Pueden leer algunas de sus palabras en el capítulo 4, del versículo 1 al 3. El enfoque de Oseas estuvo en el pecado de la idolatría, y también él protestó de forma fuerte contra la hipocresía religiosa del pueblo. Y un texto clave ahí en el libro de Oseas es: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Esto lo pueden leer en el capítulo 6 y el versículo 6. Bueno, también en Judá, el profeta Isaías, quien iba a ser un profeta para el reino del sur, él también profetizó en contra de Israel, el reino del norte, y esto lo pueden leer en Isaías 28:1 y también en el versículo 2 de ese mismo capítulo. Cerca del reinado del primer rey de Israel, Jeroboam, también Dios levantó un profeta Ahías que profetizó la destrucción final del reino de Israel. Esto lo pueden leer en Primero de Reyes 14 y el versículo 15. Bueno, ¿cuándo ocurre la destrucción de Israel? Cuando ya ellos no escucharon todas estas advertencias. El reino del norte fue destruido por los asirios en el año 722 a.C. El reino había durado 208 años, y aquí hay una estadística triste: hubo 18 reyes
y ni siquiera uno solo de ellos había sido considerado justo a los ojos de Dios. Y pueden leer las razones de su destrucción en 2 de Reyes capítulo 17. Así que esta conquista siria del reino de Israel marcó el comienzo de la dispersión del pueblo judío, según la profecía de Deuteronomio 28 en los versículos 63 y 64. Con respecto al reino de Judá, este reino comenzó con el rey Roboam, quien era el justo heredero al trono, ya dado que él era el hijo del rey Salomón, pero él se apartó del camino justo y su hijo Abías le siguió sus pasos. Y no fue hasta que pasaron 20 años del reino que un buen rey con el nombre de Asa ascendió al trono, y él reinó durante 41 años y fue seguido por su hijo, que fue justo, Josafat, y él gobernó durante 25 años. Y luego pues tenemos una historia ahí en el Reino del Sur que era como una montaña rusa, porque teníamos reyes que eran conforme al corazón de Dios y luego aparecía otro que hacía lo malo ante los ojos de Dios. Algo que es importante destacar con respecto al Reino del Sur es que la gloria Shekinah de Dios residía en el templo de Jerusalén. ¿Y cuáles son algunos de los profetas de Judá? Tenemos al profeta Joel. Recordemos que él advierte acerca de una invasión de langostas, y el clamor que hace Joel lo pueden leer en el capítulo 2, en los versículos 12 y 13. Luego también, durante el año de la muerte del rey Usías, en el año 732 a.C., Dios llama a Isaías para ser un profeta para el reino del sur, Judá. Esto lo pueden ver en Isaías 6.1. Y la primera misión que Dios le instruye es que hiciera un inventario de los pecados del reino. Esto lo pueden leer en el capítulo 5. Y luego también aparece otro profeta, Jeremías, en el año 722, alrededor de 75 años después de la muerte de Isaías. Dios llama a Jeremías a ocupar su lugar, y también Dios le dice que haga un inventario de los pecados del reino. Algunas de las frases que contiene el informe de Jeremías dice: endurecieron su rostro más que la piedra, 5.3. Este pueblo tiene corazón falso y rebelde, 5.23. Ni siquiera saben tener vergüenza, 6.15. Recordemos todo lo que le pasó al profeta Jeremías, es llamado el profeta llorón, y le hicieron un montón de, como decimos los nicaragüenses, de barbaridades, pero él también le dio advertencias muy fuertes. Y luego entonces Dios cumple su advertencia, su amenaza, y el reino del sur es destruido por Babilonia. Recordemos que ellos eran considerados el instrumento de Dios. Y esta conquista de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del reino de Judá produjo dos de los versículos más tristes de las escrituras hebreas, es decir, del Antiguo Testamento, y los pueden leer en 2 de Crónicas 36, versículos 15 y 16. La cautividad en Babilonia del 608 al 538 a.C. produjo la segunda gran dispersión de los judíos a Babilonia y Egipto, y cuando a los judíos se les permitió regresar a su patria 70 años más tarde por el rey persa Ciro, la mayoría decidió permanecer en Babilonia. Luego se produce la dispersión extendida de los judíos al comienzo del primer siglo de nuestra era, y esto está documentado en el Nuevo Testamento, porque cuando leemos acerca del nacimiento de la iglesia, en el día de Pentecostés, miramos que llegó una gran multitud de judíos de la diáspora y habían llegado para esta fiesta. Incluso el etíope, que está la historia registrada en Hechos 8, también él era un judío que había llegado desde África para adorar en Jerusalén. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la destrucción por los romanos. En el año 63 a.C., Judá se convirtió en un protectorado de Roma, y en el año 6 después de Cristo el reino fue reorganizado como una provincia romana. Y ya sabemos pues que el gobierno romano era muy duro, y el pueblo estaba particularmente ultrajado cuando los romanos tomaron el control del nombramiento del sumo sacerdote. Y por supuesto iban a escoger personas que fueran leales a los romanos. Entonces tenemos que hubo una revuelta judía en el año 66 después de Cristo, y luego hubo una también que fue la última revuelta judía en el año 132 al 135 después de Cristo. Esta fue la última. Se comenta que, según el historiador romano Dion Casio, fueron asesinados 580,000 judíos, y 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas hasta el suelo. Aquellos que no fueron asesinados fueron vendidos como esclavos. Y luego él cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Aelia se deriva del nombre propio de Adriano, Aelius, y Capitolina viene por la tríada capitolina de dioses Júpiter, Juno y Minerva. Y cambió el nombre de la patria judía de Judá por Siria Palestina. Palestina era el nombre en latín de los antiguos enemigos de los judíos, los filisteos.
Se produce la dispersión mundial. El resultado final de la destrucción del reino de Judá fue la dispersión mundial del resto del pueblo judío. Se quedaron unos pocos, principalmente en Galilea y en la ciudad de Tiberia. El historiador judío Josefo, escribiendo cerca del final del siglo I, dijo: no hay ciudad ni tribu, sea griega o bárbara, en la cual la ley o las costumbres judías no se hayan arraigado. Ya acercándonos un poco más al presente con respecto a la demografía judía, sabemos que el holocausto nazi trajo como consecuencia la muerte de 6 millones de judíos, incluidos 1,5 millones de niños. Esto redujo la población mundial de judíos a aproximadamente 10 millones. Y desde ese tiempo la población ha crecido a 14 millones y de acuerdo a los registros romanos había de 8 a 10 millones de judíos en el primer siglo. Esto quiere decir que los demógrafos estiman que debería haber de 400 a 500 millones de judíos vivos en el mundo hoy. Entonces, ¿qué profecías se cumplieron? Las que están registradas en Deuteronomio 28, en los versículos 65 al 67. Sin embargo, el gran milagro de la diáspora es que el pueblo judío ha sobrevivido hasta el día de hoy, de nuevo en cumplimiento de otra profecía que pueden encontrar en Jeremías 30 y el versículo 11. Ahora hablemos de la segunda profecía que se cumplió en el pasado, la implacable persecución de los judíos. Cuando Moisés les advirtió a los hijos de Israel que su mayor castigo por la desobediencia sería la expulsión de la tierra prometida, también les dijo que a donde quiera que fueran en el mundo serían perseguidos. Pueden leer de esto en Levítico 26:33 y también en el 36. También en el mismo discurso que está registrado en Deuteronomio 28, Moisés describió en un lenguaje aún más gráfico el horrible destino de la persecución que experimentarían si eran expulsados de su tierra y esparcidos por todo el mundo. Esto está desde el versículo 65 al 67. Trágicamente, las advertencias en todas estas profecías se hicieron realidad porque el pueblo judío persistió en su rebelión contra Dios y finalmente fueron dispersados de su tierra por todo el mundo, donde experimentaron persecución constante. Y aún más trágico es el hecho de que la mayor parte de la persecución vino de cristianos profesantes que eran defensores de lo que llegó a ser conocido como la teología del reemplazo. En términos generales, la teología del antisemitismo es que ellos afirman que debido a que el Israel del siglo I rechazó a su Mesías, entonces ellos también perdieron para siempre todas las bendiciones que les habían sido prometidas, que estas pasaron a la iglesia y que ellos se quedaron con todas las maldiciones contenidas en los pactos. Entonces vamos a hablar aquí un poco rápidamente acerca del origen de la teología del reemplazo. Recuerden que pueden ir al sitio web y pueden leer con calma acerca de esto que estamos hablando. Y solo voy a mencionar algunos de los primeros padres de la iglesia y algunas frases que ellos dijeron en contra del pueblo judío. Por ejemplo, Justino Mártir afirmó que el pacto de Dios con Israel ya no era válido y que los gentiles habían reemplazado a los judíos. Ireneo declaró que los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios. El concilio de Nicea cambió la celebración de la resurrección de la fiesta de las primicias judías a la de la Pascua, Semana Santa, en un intento de desasociarla de las fiestas judías. Tenemos a Jerónimo describiendo a los judíos como serpientes usando la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son los rebuznos de los burros. Y San Agustín, que es el responsable de muchos de los errores, es el santo más venerado por la Iglesia Católica Romana, es el padre del milenialismo. Él dijo que los judíos merecían la muerte, pero que estaban destinados a vagar por la tierra para ser testigos de la victoria de la Iglesia sobre la sinagoga. Con respecto a la Edad Media, dos conceptos erróneos se habían convertido en doctrina establecida de la Iglesia. Número 1, los judíos deberían ser considerados asesinos de Cristo y deberían ser maltratados en conformidad. Número 2, la Iglesia ha reemplazado a Israel y Dios no tiene propósito alguno futuro para los judíos. Estos conceptos fueron reforzados a lo largo de la Edad Media por medio de las cruzadas, la Inquisición, obras que representaban la pasión, la epidemia de la plaga negra y los libelos de sangre. Durante las cruzadas, muchos judíos fueron asesinados y, como les repito, pueden ampliar sobre esto en el libro que está disponible en la página. Con respecto al impacto de la reforma, no produjo ningún cambio en las actitudes. De hecho, el odio hacia los judíos fue reforzado por los escritos de Martín Lutero, el mismo hombre que puso en marcha la reforma. En 1543 se escribió un panfleto titulado Sobre los judíos y sus mentiras, y era una diatriba antisemita. Entonces, alguna de las cosas que él decía es que sus hogares deberían ser destruidos, a sus rabinos debería prohibírseles enseñar,
deberían ser obligados a labores forzadas, sus sinagogas y escuelas deberían ser quemadas. Entonces Hitler se inspiró en este escrito de Martín Lutero y en Mein Kampf, publicado en 1925, Adolfo Hitler se refirió a Martín Lutero como un gran guerrero, un verdadero estadista y un gran reformador. Y tengan en cuenta que Hitler se llamaba a sí mismo ser un cristiano. Esto nos ayuda a entender un poco por qué es tan difícil compartir el evangelio con los judíos, porque han sido perseguidos y asesinados a lo largo de la historia en el nombre de Jesús, y el pueblo judío mira al cristianismo como su enemigo mortal. Cualquier judío que se convierta en cristianismo es considerado un traidor, porque es visto como alguien que se ha unido al enemigo. Así que el hecho de que estemos viendo hoy el movimiento mesiánico judío en Israel es un gran milagro. Hay estadísticas que dicen que se ha compartido el evangelio con más de 1 millón de judíos a nivel mundial y se han establecido más de 800 congregaciones mesiánicas. Es decir, que los judíos se han convertido a Jesús. Y por supuesto, la palabra del Señor nos enseña en libros como el capítulo 3 de Romanos y un paréntesis que hay en los capítulos 9 al 11 de Romanos, de que Dios no ha reemplazado a la nación de Israel, sino que en este momento ellos han sido puestos aparte, están puestos en disciplina, mientras se completa la plenitud de los gentiles, pero que luego, la 70ª semana de año, Dios va a tratar con ellos para que por medio de los juicios de la tribulación, un gran remanente de ellos pueda venir a la salvación. Es increíble que la historia del antisemitismo empieza prácticamente en el primer siglo. Lo que leí en el libro, el análisis que hace el doctor Reagan, que lo que hizo Hitler, el Holocausto resultó por la persecución que hubo desde el primer siglo, o sea, se fue construyendo hasta que Hitler, él creía que estaba haciendo el trabajo para Dios. Lo que yo no me explico es los pastores de hoy en día, cómo no reconocen pasajes como el que mencionaste de Romanos 11, o sea, sacan pasajes bíblicos, ¿no? El pacto abrahámico que es para siempre, cómo lo tuercen a eso, ¿no? Y creen que nosotros somos el nuevo Israel. Es una teología que raya en lo absurdo desde el punto de vista de la lógica, y realmente cuando vemos muchas profecías, y lo vamos a ver en un programa más adelante, de lo que Dios está haciendo en el moderno Estado de Israel hoy en día, entonces cómo uno puede ser alguien que sostenga una teología del reemplazo. Es absurdo totalmente. Es increíble porque no es solo Romanos, sino también Zacarías, ¿no? Que habla que va a haber un remanente que va a ser salvo, o sea, pero bueno, no te interrumpo más, seguí nomás. No, gracias por ese aporte, y es importante que también nuestra audiencia sienta el interés de investigar más a fondo sobre este tema, que es un poco difícil explicarlo en pocos minutos. Vamos a hablar sobre la tercera profecía, y es la milagrosa preservación de los judíos. Hace más de 300 años, el rey Luis XIV de Francia le pidió a Blaise Pascal, el gran filósofo cristiano, que le diera prueba de la existencia de Dios. Y Pascal respondió: los judíos, su majestad, los judíos. Bueno, se estaba refiriendo al cumplimiento de profecías bíblicas acerca de ellos, y siendo una de las más excepcionales el hecho de que, a pesar de su dispersión mundial y la persecución sin precedentes, mantendrían su identidad y serían preservados como una nación de personas que sería reconocible. Así que esta preservación ha sido uno de los milagros más grandes de la historia, y es también excepcional que su singularidad ha sido notada y comentada por una gran variedad de personas. Por ejemplo, Arnold Toynbee, él reconoció la naturaleza inusual de la experiencia judía en su obra de 10 volúmenes titulada Un estudio de la historia. Trazó el ascenso y la caída de 26 civilizaciones y desarrolló un esquema de la historia en el que la civilización judía no encajaba. Él terminó clasificándolos como fósiles de la historia debido a que parecían estar congelados en el tiempo, negándose a ser asimilados en la sopa de la humanidad. También tenemos a otro personaje que lo describió, Thomas Newton, un renombrado clérigo británico y erudito bíblico, quien sirvió como obispo de Bristol. También León Tolstoy, el gran novelista ruso, expresó su asombro por la preservación de los judíos con estas palabras. ¿Qué es un judío? ¿Qué clase de criatura peculiar representa el judío, sobre quien todos los gobernantes y todas las naciones han cometido abuso y dado tormento, han oprimido y perseguido, pisoteado y masacrado, quemado en la hoguera y ahorcado? Y a pesar de todo ello, todavía sigue vivo. El judío es el símbolo de la eternidad.
Quizás el comentario más profundo acerca de la inmortalidad del pueblo judío fue escrito por el novelista norteamericano Mark Twain, quien era un agnóstico y un escéptico, y su artículo apareció en la revista Harper en 1897. Voy a leer un breve fragmento. Dice: si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen el 1% de la raza humana. Es como una nebulosa partícula de polvo dentro del polvo estelar perdido en la grandeza de la Vía Láctea. Realmente no debería escucharse casi nada acerca del judío. Sin embargo, se oye acerca de él y siempre se ha oído. Es tan prominente en el planeta como cualquier otro pueblo y su importancia comercial está extremadamente fuera de proporción en relación a su pequeñísimo tamaño. La pregunta de Twain, que la hace al concluir este escrito, por el tiempo no lo puedo leer, pero hace la pregunta: ¿cuál es el secreto de su inmortalidad? Puede ser contestada de una sola manera, y esa respuesta fue proporcionada por David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, que dijo: en Israel, para ser realista, tienes que creer en los milagros. Así que hablemos rápidamente acerca de la magnitud de este milagro. La preservación de este pueblo a lo largo de sus 2.700 años de dispersión es alucinante. Tengan en cuenta que fueron dispersados a más de 130 naciones en todo el mundo y que fueron brutalmente maltratados donde quiera que iban. Bill Wagner, un profesor de Master College, lo expresó de esta forma: ninguna nación en la historia del mundo ha sido exiliada de su tierra, perdido su existencia e idioma nacional y luego regresado como pueblo a esa patria idéntica e incluso revivido su lengua antigua. Ninguna nación, es decir, excepto una, la nación de Israel. Con respecto a la pregunta que hace Mark Twain, el doctor Reagan en su libro menciona algunas teorías que pueden explicar esta sobrevivencia durante muchos siglos, y él las divide en teorías seculares y teorías religiosas. Pero para la importancia de este programa, yo me voy a saltar hasta lo que es la respuesta bíblica. Y la pregunta es: ¿cómo sobrevivieron los judíos? Y realmente hay solo una respuesta: sobrenaturalmente. Y Salmos capítulo 124 lo resume mejor. Aunque esto habla de la supervivencia de los hijos de Israel durante sus andanzas por el desierto, este expresa un principio eterno concerniente a la relación de Dios con el pueblo judío. Graciela, por favor, ¿podrías leer desde el versículo 1 hasta el 8? Ok, dice: si el Señor no hubiera estado por nosotros, dígalo, por favor, Israel. Si el Señor no hubiera estado por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, entonces nos habrían tragado vivos cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces las aguas nos habrían inundado, el torrente habría pasado sobre nosotros, entonces las aguas tumultuosas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Se rompió la trampa y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Gracias. Es necesario decir que, aunque este pasaje probablemente habla específicamente acerca de la supervivencia de los hijos de Israel durante sus andanzas por el desierto bajo el liderazgo de Moisés, este expresa un principio eterno concerniente a la relación de Dios con el pueblo judío. El autor del Salmo 121 lo expresó de esta manera. ¿Podrías leer el versículo 4, Graciela, por favor? Dice: he aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Amén. Hablemos ahora acerca de la promesa de Dios de preservar a su pueblo, acerca de la evidencia bíblica. Los profetas hebreos fueron muy precisos acerca del hecho de que Dios siempre preservaría al pueblo judío. Esto lo pueden leer en una profecía simbólica de Isaías que está registrada en Isaías 49 en los versículos 14 y 16 y que fue escrita hace 2700 años, es decir, 700 años antes del nacimiento de Jesús. Hablando más específicamente, Isaías escribió unas palabras muy importantes también en el capítulo 41 y en los versículos 10 y 11 acerca de la preservación de los judíos. Yo los invito a que todos estos pasajes que estoy mencionando los busquen en sus Biblias. También el profeta Jeremías, quien escribió 75 años después de Isaías, como ya mencioné, declaró que Dios preservaría al pueblo judío. Esto está registrado en Jeremías 30:11. Una profecía más gráfica de Jeremías con respecto a esta preservación se puede encontrar en el capítulo 31, en los versículos 35 al 37. Entonces,
¿Cuándo dejará de existir el pueblo judío? Cuando el sol deje de salir y de ponerse, cuando las estaciones del año dejen de venir, y solo después de que todos los cielos y las profundidades de los océanos hayan sido explorados. En resumen, el pueblo judío está aquí para quedarse. Ahora vamos a hablar de la cuarta profecía que ya está en el pasado y vamos a hablar acerca de la desolación de la tierra de Israel. Antes que los hijos de Israel entraran a la tierra prometida, Dios les habló de una serie de severas advertencias, como hemos estado hablando. Estas están registradas en los capítulos 28 y 29 de Deuteronomio y constituyen algo que se llama el pacto de la tierra de Dios con el pueblo judío. Entonces, este pacto contiene esperanza de bendiciones, por ejemplo, en los versículos 1 y 2, y Moisés procede a enumerar las bendiciones en detalle, cosas, por ejemplo, la abundancia agrícola, la derrota de los enemigos, la prosperidad financiera y lluvia abundante. Esto lo pueden leer desde el versículo 3 hasta el 13 de ese mismo capítulo 1. Pero también hay una advertencia de maldiciones, como ya hemos estado mencionando. Esto lo pueden leer en Deuteronomio 28, del versículo 64 al 67. Hay también una maldición sobre la tierra, que esto se puede leer en Deuteronomio capítulo 29, versículos 22 y 23. Y en el versículo 24, la maldición sobre la tierra sería tan terrible que cuando los extranjeros vinieran a visitar la tierra, exclamarían: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y la respuesta ustedes lo pueden leer en los versículos 25 al 28 de ese mismo capítulo 29. Pero afortunadamente también esta historia no termina ahí. Él procede a pronunciar algunas palabras de esperanza y les aseguró que si eran esparcidos por todo el mundo, iba a llegar el día cuando Dios, en su compasión, y aquí estoy citando lo que dice el pasaje, los restauraría de su cautividad al llevarlos a su tierra. Esto está en Deuteronomio 33. En el capítulo 36, desde el versículo 34 al 35, el profeta Ezequiel lo retomó a partir de ahí. Vamos a hablar ahora acerca de el cumplimiento profético. Cuando ellos entraron a la tierra prometida bajo Josué, ellos casi de forma inmediata comenzaron a desviarse de la palabra de Dios, se mezclaron con los pueblos paganos y ya sabemos que Dios les enviaba a los jueces, también les enviaba a los profetas que los llamaban al arrepentimiento, y ya hablamos acerca de la destrucción, de la división del reino del norte y el reino del sur. Y cuando se produce la segunda revuelta judía en los años 132 al 136 después de Cristo, durante los siguientes 1800 años, los judíos fueron esparcidos literalmente a los 4 ángulos de la tierra en cumplimiento de esta profecía. Ahora, en cuanto a la naturaleza de la tierra prometida, esto ustedes lo pueden leer en Deuteronomio 8, desde el versículo 7 al 9. Ahí está descrito, y también pueden leerlo en Deuteronomio 11, versículos 10 y 11, y el versículo 12 también, y también en Ezequiel 20, en los versículos 6 y 7 y el 15. Ahora, también esta tierra, cuando el pueblo judío no está en ella, se convierte como en una tierra de hierro, y se convierte en morada de chacales y un montón de ruinas. Es decir, imagínese usted algo que está desolado, no hay vida, no hay árboles, no hay agua, es un montón de arena, y esto lo pueden leer en Jeremías 9:11. Entonces, durante los 1800 años que los judíos estuvieron exiliados, nadie la quería, esa tierra, no como ahora, que ese pedacito de tierra del tamaño aproximado de El Salvador o de Nueva Jersey, todo el mundo quiere, todo el mundo tiene que ver con Israel, con Jerusalén. Pero durante todo este tiempo que los judíos, nadie quería saber nada de esa tierra. Era un páramo desolado y Jerusalén era una incubadora de enfermedades. Pero luego hay el paso del tiempo con respecto a los años 1855, 1867, 1884, 1912. El doctor Reagan ha hecho una investigación muy profunda y el tiempo no nos da. Y aquí pueden leer todo lo que él dice acerca de todos estos años. Básicamente lo que se mira ahí es un país triste porque la tierra está desnuda, áspera y sin árboles. Jerusalén era un lugar donde las calles eran estrechas y sucias y donde los edificios son austeros y poco atractivos. Y luego ya comenzamos a ver un milagro de que empieza a regresar el pueblo de Israel, principalmente a través del movimiento sionista. Y es sorprendente que con respecto a la mentira palestina, ellos dicen que esta tierra nunca estuvo desolada, a pesar de todos estos testimonios que están detallados en el libro.
y hay fotografías también que muestran que Palestina era un desierto antes del comienzo del siglo XX, y ellos también están afirmando que los judíos robaron la tierra cuando comenzaron a regresar a inicio de los años 1900, pero estas afirmaciones son un cuento de hadas de ellos no robaron la tierra, y aunque Dios les había dado un título eterno, ellos compraron la tierra que ellos ocupaban cuando comenzaron a regresar, y los árabes que se las vendieron se iban riendo cuando llevaban toda esa cantidad de dinero, es decir, la vendieron a unos precios exorbitantes, y pensaban que los judíos eran unos tontos porque habían comprado básicamente una tierra llena de arena, una tierra desnuda de árboles y llena de pantanos infestados de malarias. Por supuesto, los árabes no estaban al tanto de la promesa de Dios de redimir la tierra y de hacerla de nuevo como el jardín del Edén, tal como detalla Ezequiel 36, cuando los judíos fueran reunidos por Dios a través de muchos esfuerzos humanos y personajes humanos en su tierra natal, en Eretz Israel. Qué tremendo. La verdad que todo lo que dice la palabra es cierto, y como estaba escuchando al doctor Andy Woods, si lo que está en la Biblia todavía no se ha cumplido, hay que esperar que la historia se ponga al día con la Biblia. Pero bueno, hoy vimos 4 profecías cumplidas bien importantes. La dispersión mundial de los judíos, que viene a causa de las advertencias de Moisés y la rebeldía de los judíos. La persecución de los judíos, que una vez que fueron echados de la tierra, Dios no les permitió quedarse cómodos en ningún país. Incluso ahora en Estados Unidos hemos recibido la noticia en estos días, para cuando salga este programa ya es noticia vieja, pero una pareja de la Embajada de Israel habían salido a cenar, él le había comprado el anillo para proponerle matrimonio y los asesinaron en la entrada del restaurante. O sea que en un país donde el presidente Washington les dijo a ellos que podían estar tranquilos, que aquí no iba a haber persecución, ahora estamos viendo cada vez más persecución hacia los judíos. El milagro de la preservación, ese es el número 3, porque como decía el autor, ellos perdieron todo lo perdieron. Perdieron las tierras, perdieron el idioma, fueron dispersados. Y estaba escuchando que una civilización que es dispersada, creo que en 2 generaciones se asimila a la civilización en donde ellos están. ¿Cómo? Que lo absorbió. Claro, ¿dónde están los cananeos? ¿Dónde están estas tribus antiguas? Fueron absorbidas por otros pueblos, mientras que Israel no, hasta recuperó el idioma. Y finalmente la desolación de la tierra de Israel, que también eso se cumplió, y como vos decís, hay fotos, hay pruebas de que la tierra estaba desolada. Súper interesante. La verdad que sí, les aconsejo a todos que vayan y lean, porque por cuestión de tiempo no podemos leer el libro completo, no podemos dar tantos detalles, pero es para que tengan una idea de cómo la Biblia se va cumpliendo. Todo lo que Dios dice se cumple. Y algo que me gustaría añadir para terminar este programa, Graciela, es que si alguien dentro de nuestra audiencia está sosteniendo esa postura antibíblica e ilógica como es la teología del reemplazo, esperamos que al final de esta serie de programas pueda cambiar su forma de pensar y realmente pueda reconocer que lo que Dios ha dicho acerca del pueblo judío se va a cumplir al pie de la letra. Sí, es muy bien dicho. Algo que se está promoviendo ahora es el sionismo. Cómo hay una conspiración de todos los judíos de ser dueños de todo, de apoderarse del mundo, y la palabra no apunta a eso, al contrario. O sea, hay una promesa para el pueblo de Israel, todo Israel será salvo, pero antes de que sean salvos va a morir 2/3 partes de la población de Israel, el remanente va a ser salvo. Así que bueno, Donald, muchísimas gracias, súper interesante, y seguimos en la próxima, y Maranata. Ven, Señor Jesús. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.